Saludos, jóvenes. El propósito de este video es tocar el próximo tema. El tema que voy a estar tocando se llama la tabla periódica. Y con estas clases virtuales que voy a estar haciendo, que esta vez voy a intentar resumir las clases que no duren más de 7 minutos. Pues con estas clases virtuales yo los voy a estar evaluando con 2 assessments mínimos. El primer assessment es que ustedes me hagan la clasificación en la tabla periódica. Y el viernes antes de irnos de cuarentena, yo les di una copia de la tabla periódica, se las muestro. Ok, es esta tabla periódica. Yo les di esto, más adelante yo les voy a dar las instrucciones para que me hagan este assessment. El otro trabajo sería la fotocopia de un laboratorio de práctica, que el laboratorio tiene como título la tabla periódica extraterrestre. Así que luego de terminar con estas clases virtuales, ustedes van a hacer esos trabajos y yo los voy a estar publicando en Google Classroom para que estén pendientes. Comencemos entonces con el tema, que es la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un esquema donde están organizados todos los elementos químicos. En la actualidad tenemos 118 elementos y están organizados de forma creciente. Creciente en cuanto a su número atómico y en cuanto a su masa también, masa atómica obviamente. Me refiero que si nosotros observamos la tabla periódica, va a estar organizada de menor a mayor según su número atómico. Vamos a fijarnos en hidrógeno. Su número atómico es 1 y su masa atómica es 1.008. Luego tenemos a helio, que su número atómico es 2 y su masa atómica es 4.0026. Así que van a estar organizados de menor a mayor, según su número atómico y según su masa atómica. Repasando, el número atómico se refiere al número de protones que tiene ese elemento en el núcleo. Y la masa atómica se refiere al número de protones y de neutrones que hay en el núcleo de ese elemento. Por esa razón es que la masa atómica va a ser un número más grande que el número atómico, porque me está incluyendo 2 partículas subatómicas. Me incluye los protones y los neutrones. Esa es la masa atómica. Recuerden que la masa atómica, su símbolo es la letra A y el número atómico, su símbolo es la letra Z. Cuando hablamos de masa atómica, sus unidades son UMA. Bien, la tabla periódica, su estructura, nosotros vamos a observar 7 filas y vamos a estar observando 18 columnas. 7 filas, y 7 filas se refieren a las líneas horizontales. Y las 18 columnas serían las líneas o las columnas serían verticales. Me refiero a eso. Cuando hablamos de la tabla periódica, siempre se menciona a Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev fue un químico ruso que diseñó la primera tabla periódica útil en el 1869. Él fue un profesor de química y él estaba estudiando las propiedades de los elementos y se dio cuenta que cuando organizaba los elementos de menor a mayor según su masa atómica, pues las propiedades de estos elementos se repetían. Y esto fue una gran contribución al desarrollo de la química, porque de esta manera
la comunidad científica se dio cuenta de esta periodicidad, esta tendencia a repetir estas propiedades químicas y físicas. Así que siempre se menciona a Dmitri Mendeleev, que fue el primero en crear una tabla periódica útil. Esto no quiere decir que antes de él no hubo científicos que intentaron diseñar una tabla periódica, porque sí lo hubo muchos científicos, pero el primero en diseñar una tabla periódica útil fue Dmitri Mendeleev. Bien, en la tabla periódica hay 118 elementos. En estos 18 elementos encontramos los elementos naturales y los elementos sintéticos. Los elementos naturales, pues ya no sé si los mencioné en clase, pero estos elementos surgieron de la explosión del Big Bang. De ahí es que salieron los elementos. Y los elementos sintéticos se refieren a esos elementos que son creados en el laboratorio, que ya más adelante les voy a hablar un poquito de eso, o si no, les pido que busquen la definición. Bien,